Teleimpacto, lo que necesitas saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos como siempre a este su espacio por la mañana en este maravilloso día, hay que decirlo así, un día un tanto caluroso, lo cual siempre a mí me asusta. Martes 12 de septiembre, digo yo que me asusta que el día empiece así tan caluroso, puede pasar cualquier cosa, un temblor, ni Dios lo quiera, pero son de las cosas que pasan y hay que siempre estar alerta. Veía yo un mensajito que me enviaron, hermosísimo, de que recuerden ustedes que en la vida tratemos de actuar siempre mirando hacia el frente, haciendo siempre el bien. Y con una palabra muy sencilla, dice el mensaje, recuerda que los cuervos, qué sé yo, los animales se comen las hormigas, pero cuando estos mueren, entonces son las hormigas que se lo comen a él. Y que la vida es un eco y todo cuanto hacemos o decimos regresa a ti. Entonces vamos a actuar con la mejor de las caras que tenemos, porque a veces tenemos muchas y eso es normal, y vamos a actuar también siempre pensando en el bien de los demás, porque a veces el bien que tú le haces a un tercero de alguna manera repercute en nuestras vidas. Lección de vida, hay muchas cosas, y recordar que las circunstancias pueden variar en cualquier momento y por lo tanto, por eso justamente es que tenemos que tratar de siempre hacer las cosas bien hechas, siempre mirando o entendiendo que si hoy parecemos muy grandes, si hoy tenemos mucho poder, mañana ese poder puede estar en manos de cualquier otro o ese poder no te sirve de nada para muchísimas cosas. Así que hay que ser humildes, hay que actuar siempre entendiendo que eso que sembramos hoy, mañana es lo que tendremos como cosecha. Y por lo tanto hay que tratar de sembrar bien, de sembrar dando lo mejor, prestando cuidado a cada acción que tomamos. Miren, antes de abordar quizás temas mucho más pesados, el mes pasado y el antepasado me he molestado mucho como ama de casa que soy porque la tarifa energética se me volvió a disparar a tal nivel que se duplicó. Se duplicó la tarifa energética en mi casa. Pero he hablado con varios compañeros, compañeras, y le ha pasado lo mismo, por lo menos en mi entorno. Ha pasado justamente igual. ¿Qué razón ha habido para que esto se produzca así? Sí, ya yo lo he dicho, y en otros momentos pasa, pero las autoridades, ¿qué dicen al respecto? ¿Por qué está subiendo la energía a esos niveles cuando uno vive cambiando bombillos a LED, esos bombillos LED de bajísimo consumo? Incluso los electrodomésticos que nosotros tenemos en la casa, la mayoría, los que vamos haciendo el esfuerzo de cambiarlo, por ejemplo, secadora de gas, calentador de gas. Es el caso mío, es el caso mío. Pero el caso de muchísima gente. Yo en mi casa todos los bombillos que tengo son LED.
son de bajo consumo. Y la verdad es que no entiendo qué pasa. Y no lo entiendo porque las autoridades no han dado ningún tipo de explicación. Y no lo entiendo porque, como tampoco puedo entender por qué en 2 semanas la gasolina, el precio de la gasolina, se ha disparado. Señores, y en cuestiones de 2 semanas la gasolina ha aumentado 12 pesos y nadie dice nada, ni esta boca es mía. Y el barril de petróleo a $48, se mantiene entre los 46 y 48 dólares. No llega ni a los $50. Esto es una barbaridad. ¿Quién nos va a explicar a nosotros qué está pasando con el precio de la gasolina y de todos los derivados del petróleo que han aumentado una barbaridad? ¿Y qué está pasando con el tema energético? Porque la tarifa energética se está duplicando. Porque si usted me dice, bueno, te aumentó 500 pesos, Lindsay. No, se me duplicó. Duplicando y más que duplicar. Casi triplicar. En el caso mío. Señor, esto no puede ser. Pero ni que yo pusiera no sé cuánto, o sea, ¿qué cosa cambió? Yo no he puesto nada en mi casa. Un bombillo de más. Y así como yo vengo y hablo aquí porque he consultado a muchas personas. Y soy afectada, igual que yo. Yo entiendo que la mayoría estamos siendo afectados. Y señores, nadie dice nada. Miren, en Estados Unidos sube 2 centavos, 1 centavo, cualquier artículo. La gente se tira a la calle a protestar. Pero ¿qué pasa con el grupo de los verdes? Nada más es impunidad. Pero eso es una forma de impunidad. Aquí las cosas se hacen y nadie dice nada. ¿Quién defiende al ciudadano? ¿Ese es el precio real que debemos de pagar por el galón de gasolina? O de gasoil o de lo que sea. Pero el de gasolina, que es lo que más usamos, es el justo. La gasolina más cara de toda la región la tenemos nosotros. Pero es que no se concibe que si tenemos un petróleo tan barato como el que tenemos actualmente, los precios de la gasolina anden por las nubes, señores. Inalcanzables. ¿Cómo explicarle esto a la ciudadanía? Peor aún, ¿cómo es que la ciudadanía sigue permitiendo que barbaridades así sigan sucediendo sin que las autoridades nos den ningún tipo de explicación y tampoco ninguno de nosotros la reclamamos? Eso está pasando con la gasolina, con la tarifa energética, y ni hablar de muchos productos, Míralo ahí, Alexander. Ya Alexander está llegando por aquí. Entonces, es de las cosas que yo hoy traigo aquí, porque sé que muchas personas quizás no tienen, o la mayoría, no tiene la oportunidad de compartir este tipo de quejas que nos afectan de manera directa, que afectan el bolsillo de la gente, del trabajador, del que tiene que luchar tanto para buscar el peso y poder cumplir con sus compromisos, los compromisos de cada mes, porque esos son los que llegan más rápido, esa factura. Tú no terminas bien de pagar una cuando ya tú sabes que tiene la otra, porque ellos saben calcular de una manera tan extraordinaria que te llega la factura de septiembre, cuando septiembre todavía estamos a 10 de septiembre y ya la factura está ahí. Yo creía que nada más era yo que tiene esa percepción. No, buenos días, Alexander, y bienvenido. Buen día, compañera. Bueno, pues ya tú sabes lo que está pasando con la tarifa energética. No sé si te pasó lo mismo, pero ya yo tengo 2 meses consecutivos donde mi tarifa energética más que duplicada está. Una cosa que yo digo, pero ven acá. Si yo vivo primero cambiando todos los bombillos, haciendo una inversión,
cambiando los bombillos para bombillos LED, que son mucho más económicos y que son más caros, o sea, me cuestan a mí también, pero yo lo veo como una especie de inversión para reducir los costos. Y no inversión, pero sí como una solución para el ahorro de energía. Pero mira, lavadora, secadora de gas, calentador de gas. O sea, yo hice todos esos cambios. Los aires acondicionados también de bajo consumo. Estos ahora inverter. Entonces, yo tengo aires inverter. O sea, ¿de qué manera me pueden explicar a mí cuando yo soy una gente tan disciplinada en mi casa? Tan disciplinada con los muchachos. Yo no dejo que ellos, desde que entren a la habitación, prendan el aire. Digo yo, no, un momentito ahí. Cuando vaya usted a dormir, usted prende su aire. Y antes de yo irme de mi casa, ustedes pueden estar seguras que yo se lo apago. Y en el caso de mi hijo mayor, que es el que más consume, yo se lo tengo programado. Él quedó en ese acuerdo conmigo, entonces el aire se apaga solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mi casa no ha variado nada, decía yo. No sé si te ha ocurrido igual. Yo he consultado con varios compañeros y la tarifa se le duplicó. Pero ni hablar de los combustibles. ¿Por qué subieron? 12 pesos aproximadamente, entre 12, 15 pesos por ahí, en 2 semanas. Prácticamente en una semana, porque fue este sábado y el otro sábado. ¿Sí? O sea que en 8 días. En 8 días, Alexander. O sea, ¿qué explicación me pueden dar? Nada más que sea que de ahí se están robando unos cuartos. Y a costilla nuestra, a costilla de lo que pagamos, lo que tenemos que comprar combustible, sí o sí lo tenemos que comprar. Y nadie dice nada, porque ¿por qué se nos aumentó de esa manera tan escandalosa? Estamos hablando de 12 pesos. 12 pesos, señores, por cada galón de gasolina. ¿Y cuál es la explicación cuando los precios del petróleo siguen igual? Está a 48 hoy. Hoy amaneció a 48. Y el otro factor es la prima del dólar. Y el mismo gobierno dice que el dólar está estable hace más de un año. ¿Y entonces? Los costos de transporte están invariables. O sea, los factores agregados que pudieran determinar un incremento en los costos, el mismo gobierno dice que están estables. ¿A cómo está el galón de gasolina hoy? O sea, cuando tú fuiste, que yo a veces... Tú sabes que yo ni sé. ¿Cómo va a ser? Mira, muchachos, yo lo voy a buscar para que la gente vea por dónde es que andan los precios de la gasolina. Al día de hoy, no dije que hace una semana, hace 2 semanas, no. Al día de hoy, ¿cómo están los precios de la gasolina? Pero tuvieron un alza fuerte, que se fue de 7 pesos el viernes. Sí. Sí, eso es. O sea, una cosa, pero eso fue el viernes. Pero, y el sábado pasado, o sea, el viernes sí que es cuando... El otro fue de 5. Por eso te digo. O sea, Alexander, es una cosa escandalosa, la verdad. Yo no me lo explico. Estoy tratando de buscar el precio, pero anda por los 200 y pico. Ahora, yo te voy a decir... Más o menos... Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes cómo está la gasolina en Estados Unidos? A 1.98. Ponle $2. Que le suban a esa gasolina 2 cheles para que tú veas cómo está la gente protestando. Que en dominicano estamos hablando de 90 pesos. Sí. 90 pesos el galón de combustible, de gasolina. Sí. ¿Y cuánto cuesta aquí? Más que el doble. Mira, ¿Cuál es la razón? Mira, para mañana te voy a traer para que la gente, porque hay gente que la gente dice, pero no lo comparen con Estados Unidos. Mañana te voy a traer los precios de los combustibles en Costa Rica, en los países que tienen una economía promedio a la dominicana. Sí. Costa Rica, Guatemala, Panamá. A ver, y vamos a comparar mañana.
Tú sabes que ¿Cuáles son los precios en esos países y cuál es el precio aquí en la República Dominicana? una barbaridad. Aquí el costo de la vida, Alexander, es demasiado alto. Eso- Aquí la gente no le queda 5 pesos Eso me decía mi para hermana vivir. que mi hermana que vive en Estados Unidos y vino, se fue el pasado domingo. Y ella me decía eso, que ella siente que aquí los costos de los alimentos están muy caros. No, es que te lo chupan por todas partes. No solamente es el precio de los alimentos, que es bastante alto, porque igual le pasó a mi hermana, que tú sabes que estaba aquí hace un tiempo, y mi mamá también. Ella dice, pero es que ¿cómo es posible que la comida cueste tanto? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que aquí el pobre no puede comer, Aquí- tiene cada vez menos Aquí acceso a lo los único- alimentos. Aquí lo único que está a un precio accesible es el plátano, que lo andan vendiendo en la calle a 5 pesos. Pero Ajá, después- pero en los supermercados no está 5, porque está Ah, no, 12. en los supermercados nunca A baja 15. de 20 y 18. Sí, a 15, 16. Pero en la calle las camionetas se lo andan vendiendo a 5 pesos, en honor a la verdad. Pero fuera del plátano, Yo por nunca ejemplo, lo he visto. sí. Pero por eso ejemplo- es por tu casa que pasaría. Porque por mi casa yo nunca he visto plátano a 5 pesos. Nunca lo he visto. Sí. Pero mira el caso, por ejemplo, del arroz. Deberían de salir 200,000 guaguitas de esas, pero yo no las veo. Sí, mira, por ejemplo, el caso del arroz. Ujú. Aquí el arroz no baja de 230 a 228. Siempre está por ahí. Ujú. Yo digo la funda de 10 libras, que es la que más... 230. La funda de arroz de 10 libras cuesta 260 pesos. Ah, 259, porque siempre le ponen el 9 con 99 y los chelitos Sí, 95, sí. Tu teléfono. Entonces son de las cosas que yo digo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? No solamente con el precio de la gasolina, de los alimentos, es todo que está altamente costoso. Estamos ya ante un país que prácticamente es invivible. Tú sabes que con esto del huracán Irma, que barrió por algunas islas de aquí del Caribe y donde tenemos una comunidad dominicana importante como Sí. Martinica y otros más. ¿Tú sabes a qué se dedican esos pobres dominicanos que se van a esas islas? ¿A qué tú crees que se dedican la mayoría? Supongo que se dedicarán a la pesca No. o a trabajo. ¿Qué pesca ni pesca? o- A la construcción. Y no lo hacen aquí. No lo hacen aquí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que no lo hacen aquí, Alexander? No, pero eso es obvio. Por la misma razón que no cortan la caña y van y lo hacen No, otro señor. país. Por el costo. Por el precio, por el precio de la mano de obra. Exactamente por eso. Ellos allá son mucho mejor remunerados que aquí. Ujú, sí. Entonces trabajan en el sector de la construcción, que no trabajan aquí, porque aquí primero el dinero no les rinde y también quieren explotar al dominicano. Y por encima de eso que tú acabas de explicar, se está planteando el flamante ministro de Trabajo. A lo mejor yo no sé si fue antes o después de las 12 que lo dijo, pero el flamante ministro de Trabajo ha propuesto una modificación a la ley laboral para reducir el 80-20. Y sucede, y yo te he puesto a ti el ejemplo. Estamos hablando de Monchi Fadul. Sí, el flamante ministro de Trabajo. Yo no sé si lo dijo antes o después del mediodía, porque antes lo que él dice nada más se puede tomar con certeza si es antes del mediodía. Pero te voy a decir esto. Yo he contado aquí Que no es fácil, compañero. que yo tengo un pariente que él trabaja eso de la cosa con yeso. En la, La técnica con sí, yeso la para técnica con poner- yeso en las construcciones. Y él me dice que él cobraba 700 pesos por metro cuadrado. Ajá. Y él trabajaba con 3 ingenieros. Un ingeniero dejó de trabajar con él, otro ingeniero dejó de trabajar con él, y el tercer ingeniero dejó de trabajar con él. Y me dice él, ¿a qué tú crees que se debe eso? Porque él vio una vez un comentario que tú y yo hicimos aquí, y él me llamó para explicarme eso, y me dice, ¿a qué tú crees que se debe eso?
yo cobro 700 pesos por metro cuadrado y los haitianos están cobrando 300 pesos, 250 por metro cuadrado. Imagínate tú. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esa propuesta del flamante ministro de Trabajo se hace realidad, entonces todo eso que tú acabas de decir, que los trabajadores dominicanos se van a las islas del Caribe a trabajar la construcción, entonces terminarán yéndose todos. Porque evidentemente que la mano de obra en la construcción se va a degradar en forma significativa, se va a degradar aún más. Yo me pregunto, ¿para quién es que debe de trabajarse en beneficio de quién? ¿Para quién se debe gobernar? ¿Qué tú quieres decir? Claro, o sea, cuando tú aplicas cualquier política pública, debería ser para beneficio de la mayoría. Se supone que si tú eres presidenta de un club, Ajá. tú tienes que dirigir a favor de la membresía de ese club. Claro. Y si tú diriges una escuela, se supone que tú tienes que dirigir en función del bienestar de los alumnos y los docentes que estén en esa escuela. Si no, los mismos alumnos deben de sugerir al jefe inmediato de ese que lo quite. Que lo quite de ahí y que busque otra gente más capaz. El problema es cuando los incapaces son los que están al frente de las instituciones públicas del Estado. Y cuando hablo de los incapaces, es eso mismo, de gentes que no gozan del nivel de la preparación necesaria como para dirigir ciertas entidades, ciertas carteras, y no ayudan, por lo tanto, al avance de una sociedad. Eso es lo que sucede, y no más de ahí. Por eso es que nosotros también tenemos que estar atentos cada vez que nuestras autoridades, de manera unilateral, toman decisiones sin decirle nada a la población y que la gente se lo tenga que chupar, hablando en buen dominicano. O sea, aquí la gasolina, en 2 semanas, y tú bien dices que no son 2, que son 8 días, en 2 semanas, digámoslo así, la gasolina ha subido 12 pesos y nadie ha dicho esta boca es mía. Ni las autoridades por un lado, ni la representación de la sociedad por otro, entiéndase sociedad civil o quien sea, que para otras cosas son bastante diligentes, pero que para esto que nos afecta a todos, que va a repercutir en el bolsillo de todos, entonces nadie dice nada. Tú sabes que a veces cuando yo oigo que mencionan eso que tú acabas de mencionar, recuerdo aquella práctica de Balaguer de, por ejemplo, de autorizarle un cargamento de cebolla a una flamante dirigente de oposición, o un cargamento de ajo a un importante dirigente de la oposición, o que nombraba en un cargo a un importante dirigente de la oposición, o que le permitía a un dirigente de la oposición importante accesar a un complejo habitacional para el cual no tenía méritos. Todas esas cosas. Sí, no, eso está de madre. Mira, y hablando de importación, Fañas presentó unas pruebas ahí terribles contra el ministro administrativo de la presidencia y también nadie dice nada. Y Fañas debería de ir más a los medios para que si va a hablar, que hable, que todo el mundo lo oiga. Porque esto es gravísimo. Es gravísimo. Y yo también me pregunto, ¿por qué todavía el ministro administrativo de la presidencia sigue fungiendo como tal? Yo lo he dicho aquí y le pido a él que se ponga solamente a analizar el daño político que él le está haciendo al gobierno de su presidente, Danilo Medina. Hace rato que ese señor debió de haber renunciado. Fañas presenta presuntas autorizaciones de importación
en favor de Peralta, pero no di que de una ni dos. Señores, esto es algo escandaloso, escandaloso. 166 autorizaciones para importar alimentos ha obtenido el señor José Ramón Peralta, según acusa el señor Fañas, miembro del Partido Revolucionario Moderno, pero encargado de asuntos agropecuarios de su organización política. Y él fue sometido por Peralta por la denuncia que hizo. O sea, Fañas fue sometido a la justicia por Peralta porque Fañas denunció lo que estaba pasando en el sector importación y José Ramón Peralta lo desafió y le dijo que se tenía que retractar. Y Fañas le dijo, no, yo no me voy a retractar porque yo tengo las pruebas, yo estoy diciendo la verdad. Y él dijo, te retracta. Bueno, de hecho, la información que he recibido es de que el señor José Ramón Peralta trató en varias oportunidades de hacerlo retroceder en los pasos que había dado, que se retractara y que no siguiera con el caso. Y Fañas le dijo, no, es que yo voy a seguir porque es que yo tengo la prueba y él está actuando en detrimento del sector importación y del sector agropecuario y yo tengo un deber. Él vino aquí y eso fue lo que él dijo y trajo un fardo de pruebas. Y dijo, yo voy por la fase 5 y son 17 y a medida que vaya subiendo, las implicaciones son mayores para el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. O sea, que a medida que él iba aumentando o entregando pruebas, las mismas iban a ser cada vez más comprometedoras. Efectivamente, yo estoy viendo aquí una serie de cosas que este señor está diciendo que a mí particularmente me sorprendieron. Aquí, por ejemplo, dice, el día 16 de mayo del 2016, Peralta le entregó 22, o sea, el gobierno le entregó a Peralta 22 autorizaciones y ahí presenta el documento. El día 2 de septiembre se le entregaron 26 autorizaciones de importación, estoy hablando. Él lo tiene por fecha, lo tiene por todo. En total, él dice que del 16 al 17 a Peralta se le han entregado 166 autorizaciones de importación. Expresa que lo más lamentable del caso es que los precios de los cuales el ministro de la presidencia recibe los productos importados son ínfimos en relación a cómo los recibe la población. Entiéndase, si Peralta importa, como dijo Fañas aquí también, el ajo, la libra de ajo que la importa a un precio de 30 pesos la libra, en el mercado, cuando usted va al supermercado, usted, esa misma libra que le salió a Peralta por 30 pesos, ellos nos la venden a nosotros a 200 y pico de pesos, 220 pesos aproximadamente, la libra de ajo, la misma libra de ajo, pero que no solamente eso, porque si fuera que él viniera e importara ese ajo y ya, es que él, ¿cómo es que le está haciendo daño por lo que se queja Fañas? Fañas se queja porque Peralta, cuando trae todas esas quintales y quintales de ajo, de cebolla, de arroz, de todos los productos del que él se sirve y se beneficia por el cargo que ostenta de obtener esos permisos, todo eso va a afectar y está afectando desde hace un buen tiempo al sector agropecuario. La gente que se dedica en Constanza a la siembra de ajo, a la producción de ajo, está en la total quiebra. Y la reducción de la producción de ajo en la República Dominicana es una barbaridad lo que se ha reducido. O
sea, de extensiones de tierras de miles y miles de tareas. Ahora es una cosita pequeñita lo que tenemos. Se ha reducido señores, en un 80% la producción de ajo en este país. Una cosa que llama poderosamente la atención, sobre todo cuando el buque insignia del gobierno y del presidente Medina son las visitas llamadas visitas sorpresas, que es un instrumento que tiene en las manos Danilo Medina y que le ha dado buenos resultados, yo no digo que no, pero esta manera en que supuestamente se atiende el sector agropecuario en la República Dominicana, que además dista mucho de lo que deben ser las políticas públicas, las cuales deben ser siempre a gran escala, impactar no a grupitos, sino a todo un sector, a la mayoría, por así decirlo, no dándole exclusividad a un grupito que se vaya a visitar. Así no se gobierna. Yo creo que eso puede ser un elemento y por supuesto es la herramienta política que ha permitido que Danilo forme un liderazgo, fortalezca ese liderazgo. Yo eso no se lo critico. Es una herramienta que él tiene a mano y que le ha dado muy buenos resultados. Ahora, se han olvidado de gobernar para la mayoría de los agropecuarios de este país. Y muy por el contrario, afectándolos a tales niveles que prácticamente están desapareciendo. Y nadie dice, esta boca es mía. Él dijo lo que hacían con los productores de ajo, que hacía que ellos lo tuvieran que, como que, disecar, secar, ¿cómo es la palabra? Porque lo tenían que disecar el ajo, que luego para que no pese nada. Señores, matando nuestro sector. Así es como están haciendo con nuestro sector agropecuario. Digo nuestro sector porque es el sector más emblemático que tenemos de la producción. Y que el sector agropecuario, por tanto, una tierra tan bendecida como esta, tan bendita como la República Dominicana, con todos los climas y microclimas que existen en este país. Esos microclimas que hacen también que nuestras tierras sean ricas, que usted tira cualquier semillita por ahí, hay algún, no sé si Pedro Mir, y ahí reverdece un árbol y crece y da frutos hermosísimos. Ese es el mismo sector con el que parte de las autoridades de este gobierno están actuando de espalda al mismo, acribillándolo, matándolo a pellizquito, haciéndolo añicos, de una manera, además, hasta cruel. Y este es el mismo señor, el flamante ministro administrativo de la presidencia, que pese a todas esas graves denuncias que ha hecho ese señor Fañas, ese señor está igualito en el gobierno. Está igual. Este pueblo no se respeta, de por Dios. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Y yo lo digo porque yo creo que personas así son una vergüenza. Y deben ser una vergüenza tanto para el PLD como para el gobierno. Esas personas que actúan en detrimento de un sector tan importante como es el sector agropecuario de la República Dominicana. Yo soy nieta de un agricultor y a mí me duele porque yo me crié en el campo en mis primeros años de juventud, de niña. Digamos que hasta los 10 años, pero estuve en contacto directo. Y yo era parte de eso. Yo recuerdo que yo trabajaba también para mi abuelo. Yo le hacía paquetes de vainita y él me lo pagaba a centavo cada paquete de vainita. Claro que yo me esmeraba para hacer por lo menos 100 paquetes de vainita, porque yo ya tenía ahí un peso, que era bastante. Y déjame decirte, Alexander, que la agricultura
es uno de los trabajos más nobles, más hermosos. Cómo tú, desde el momento en que aras la tierra, que la condicionas, buscas luego de ese arado, de ponerla en condición, de la medición, de ponerlo todo en orden, de que esté todo alineado, porque eso es un arte. La agricultura es un arte de por Dios. Y tú ves cómo tú siembras. Yo admiraba aquellos campos de mi abuelo sembrados completos de vainita o de berenjena y todos alineados, que tú te ponías enfrente a verlos y entonces eran alineados porque le ponían un palo acá, otro palo allá y le ponían un hilo blanco, un hilo grueso. ¿Cómo se llamaba ese hilo? Bueno, tú parece que no eres del campo. Entonces, pero yo sí sé que cómo ese proceso, aunque yo era una niña, yo iba con mi boshi, que el boshi es un sombrero japonés, boshi se le llama, y con mis botitas rosadas, acompañar a mi abuelo y se me ponían los buchitos, los cachetes bastante rojos. Pero yo vivía ese proceso tan hermoso y que yo recuerdo con tanta nostalgia hoy día. Porque la agricultura definitivamente que es un arte también. Y es hermosa. Cuando tú haces todas esas plantaciones, luego de poner en condiciones la tierra, nutrir esa tierra y sembrar ese producto, y tú todos los días tener que estarlo regando, la dedicación que le tiene, el esfuerzo, y a veces lloviendo, tú tener que ir al campo y darle seguimiento a tus productos, a toda tu cosa, y esos dominicanos que se dedican a ese día a día, que tienen que madrugar, que la mayoría se levantan a las 4 de la mañana, de por Dios, 4 de la mañana, esa es la hora en que el agricultor se levanta, porque se levanta temprano, porque ya horas de las 5 o 6 de la tarde ya están recogiendo el pico, el machete, la pala, para irse, retornar a su hogar. Y se llevan para sus lugares de trabajo, sobre todo en el caso de mi abuelo, que tenía un número importante de trabajadores, ellos todos llevaban su lunch, cafetera. Se llevaban su café. Llevan sí, una olla y un siempre termo, está prieta. cocinaban con vija. Y cocinan ahí mismo, sí. Yo nunca lo voy a olvidar. El olor de la vija me parecía En mi casa con vija que se cocina. Ah, entonces ellos cocinaban con vija. Para mí era un tanto extraño porque yo vivía en casa, o sea, yo vivía con mi abuelo en una casa japonesa donde todo era japonés, la comida. Pero yo me tiraba mi comidita dominicana con esos trabajadores. Yo tenía la capataz de las hembras, de las mujeres que mi abuelo designó, una señora que nunca voy a olvidar, que fumaba cachimbo, se llama Juana, se llamaba, me imagino que murió, pero Juana era la líder del grupo de mujeres que trabajaban para mi abuelo, y ellos tenían un break a media mañana, y ellos llevaban su desayuno, que por lo regular eran víveres. Cafetera. Y entonces llevaban una no cafetera, sino un termo con café. Entonces el termo tenía la tapita y ahí mismo ellos se servían. Unos termitos que tenían de plástico. Y entonces, Alexander, ¿tú sabes lo que ellos llevaban de desayuno? A veces llevaban plátano o batata. Generalmente o un vívere. Y pica, entonces, pica. Y entonces, por ejemplo, el huevo, ellos lo hacían con vija. El olor era muy peculiar. Yo no era de la que más me agradaba ese olorcito. Y ese tipo de cosas yo no lo comía, pero habían otras cosas que ellas llevaban, qué sé yo, raras, que ellas me daban a probar y yo Tú sabes que comí yo era en un feliz. campo, así como tú estás explicando, un moro de pica pica con coco. Con coco. Y eso no te daba diarrea. No. No te descomponía el estómago. En la loma más agualito de San Rafael en Barahona, en una loma, ahí comí yo la pica pica cocinada con coco. Pero una cosa, mira, riquísima. Yo nunca había comido eso. Sí. Jamás lo he vuelto a comer. Yo tenía como algunos 25 años cuando eso. Yo estaba creo que acababa de salir de la universidad, no recuerdo. Y fui con un amigo que quería ir por ahí. Y es así mismo, y toda esa cosa que tú acabas de explicar, porque es una cultura. Claro, es una cultura dentro de esa clase trabajadora.
ellos eran felices. Ellos eran felices y yo recuerdo que en mi casa los sábados se le pagaba. Mi abuelo tenía muchos sobrecitos amarillos, pequeños, sobrecitos amarillos, y entonces con la nómina que tenían ahí, los trabajadores se iban llamando, o sea, todo aquello tan hermoso, porque no había una cosa que se pusiera más contenta que esos trabajadores el día sábado, cuando ellos iban a cobrar esos dineros, por el trabajo que habían realizado, por las jornadas que habían prestado durante toda la semana. O aquellos que simple y llanamente tienen su tierrita y la siembran y luego van y venden sus productos. O aquellos que se convierten en microempresarios o medianos empresarios de la agricultura. Pero señores, todo eso en este país ha quedado solamente que en la nostalgia y en la mente y en el recuerdo de muchos dominicanos que de algún modo, en algún momento, estuvimos conectados directamente con el campo. Yo recuerdo que, ¿cuál era mi comida? En casa de mi abuelo, en mi casa, porque esa era mi casa, casi no se cocinaba carne, contrario a la cultura dominicana. Ahí en mi casa no se cocinaba casi carne. Lo que se cocinaba era berenjena de la misma que producíamos, vainita de la larga de la misma que producíamos, vainita japonesa de la corta de la que producíamos, pepino peludo, un pepino, no recuerdo ahora, pero taiwanés, no, pepino coreano, era un pepino grande. Cundiamor también, un cundiamor grande Aquí se coreano. está exportando mucho esa cosa que tú acabas de mencionar. Coreano, pepino peludo, pepino japonés. Hacia el mercado de Nueva York. Y bueno, yo recuerdo exactamente todo ese proceso de cómo se cortaba, cómo se ponía en la mesa, que habían 6 okaju. Okaju significa compañía. Y 5 o 6 compañías, porque a los japoneses les gusta mucho la variedad y las distintas formas de cosas. El arroz y la sopa de vegetales en una mesa normal de una persona humilde, como nosotros. Y el pescado, que teníamos allí toda una fuente llena de pescados, que estaban ahí vivos, era hermosísimo. Mi abuelo hizo esa fuente hermosa con piedras, un jardín precioso, muchísimas matas de naranjas injertas que mi abuelo la injertaba. Y yo veía cómo yichan, pero yo nunca, por supuesto que aprendí, mi papá sí sabe, pero se injertaba. Y esa era la comida, pero ¿cuáles eran las frutas que yo comía? Las que estaban sembradas en mi casa, esas frutas yo iba, la quitaba de la mata porque eran matas pequeñas, mata a la que yo tenía acceso porque no tenía que trepar ni mucho menos, eran pequeñas, eran injertas. Y tú cortabas esa naranja, la pelabas y te la comías. O había otra área donde habían sembradas piñas, unas piñas pequeñas, muy dulce, pero muy dulce. Y yo iba y quitaba, cortaba una piña y me la comía. O sea, como las cosas tan frescas como tú las comías. Quizás uno ni siquiera la apreciaba, o la guayaba, que era tan común, esa guayaba grande, o qué sé yo, la chinola, que había mucho. Una vez me picaron unas avispas terribles y eso fue un show grandísimo en mi casa. Y yo era, dicen que yo era ñoña, yo no lo sé, pero dije que yo por todo hacía un espectáculo y un show. Mírale. Pero son de las cosas, Alexander, que yo digo que en este país la gente se está olvidando. Y este caballero está acabando con el sector más emblemático de la República Dominicana, y el sector que en algún momento Leonel habló de que se pudiera convertir República Dominicana en el granero del Caribe. Ese es el discurso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué está pasando con ese sector y cómo es posible que una persona pueda hacerle tanto daño a este sector y todavía esté tranquila y contenta y feliz y siga beneficiándose de tal barbaridad, asesinando a uno de los sectores más importantes de la producción dominicana, de donde se sacan los, o donde se generan parte de las riquezas nuestras? Eso llora ante la presencia de Dios.
No puede ser. No puede ser. Yo lo veo y mira que yo lo reitero aquí. Puede ser, se puede llamar como se llame. En este caso José Ramón Peralta, pero se puede llamar Juaniquito Pérez. Si está haciendo lo que está haciendo, no puede ser que todavía nosotros sigamos permitiendo que una sola persona le siga haciendo tanto daño a un sector tan importante, que nadie haga nada, que este señor Fañas, en algunos periodiquitos es que le destacan esta información, acusaciones serias, graves. Esa gente está en la justicia ya. Y por más arreglo que quiso hacer José Ramón con él, incluso en los tribunales, de que un proceso de conciliación y que no sé cuánta. Faña dijo, pueden haber 5 veces invitaciones a conciliar. Y además yo digo, pero ¿y esa blandenguería de ese juez que llamó tantas veces? Se llama una vez y si esa gente no quiere conciliar, vámonos a juicio de fondo. Ah, pero no pasa porque el señor es intocable. Eso se tiene que acabar en este país, ¿eh? Todo el mundo lo está mirando, no puede ser. Si ese señor está fulminando el sector agropecuario de este país, a ese señor le caben todos los años del mundo de cárcel, por abusador, por inconsciente. Porque carajo, se tiene que llegar ahí para usted hacerse de dinero. Así no puede ser. Además de que el político no está para servirse, está para servir. Y esa es una cultura que la tenemos que retomar y metérsela hasta los huesos a aquellos que hacen política. Porque de lo contrario, esta población seguirá siendo lo que hasta ahora. Una sociedad del tercer mundo, atrasada, donde la mayoría somos víctimas de una minoría que se beneficia de los trabajos y los sacrificios de esa gran mayoría y de la que cuando se construyen esas grandes riquezas, esa gran mayoría no recibe absolutamente nada. Y así no puede ser. Mira, el sábado te iba a llamar para que vea un programa que estaban pasando en la televisión sobre Japón. Ajá. En Japón murió una joven de 24 años por exceso de trabajo. Creo que había acumulado 200 horas extra de trabajo en un tiempo relativamente corto. Sí, y le produjo un desgaste físico y murió. Y eso ha provocado un debate grandísimo en Japón, sí, porque hay un problema en Japón con ese tema. Con el exceso de trabajo. Sí, sí. Entonces, explicaba, yo creo que es japonés, porque las facciones son de un asiático, pero no sé si era japonés. Workaholic, los norteamericanos le dicen a ese tipo de personas, pero en Japón es común, muy común, es un tema prácticamente generalizado. Entonces, él explicaba que en Japón han lanzado una campaña para orientar a la gente a que trabajen menos. A que trabajen menos, aquí es lo contrario, compañero. O sea que el gobierno japonés tiene una campaña para orientar a las personas que trabajen menos. Porque eso, eso que tú acabas de decir, decían eso, que ese caso de esa joven, aunque ese ha trascendido mucho, ha provocado debate y eso, pero que eso es muy común. Sí, eso es muy común, que las personas ese es el pan de cada día, tengan un exceso de trabajo y no descansen, no se alimenten bien y esas cosas. Óyeme, pero un programa interesante, yo hasta te iba a llamar. ¿Y a qué viene el tema, compañero? Porque tú me lo recordaste cuando mencionaste el bochi. El bochi. El Mira, Alexander, ayer el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, volvió a pronunciarse respecto a la ley de partidos. Y volvió a pronunciarse con el propósito de llamar la atención a la comunidad política de la República Dominicana, a advertir de que la aprobación de la ley de partidos es vital para un próximo torneo electoral, a advertir que el liderazgo de los partidos
en la República Dominicana debería reunirse con el propósito de consensuar una ley de partidos que sea si no la más óptima, pero que sea la que mejor se acomode a estos tiempos y que al final sea la más beneficiosa para el país, no para grupitos. Lo decía así de claro él. No se puede actuar en beneficio de grupos. Oye, los políticos critica se quieran favorecer candidaturas. Sí. O sea, a costa del país. En vez de adecuar la lucha política, los intereses políticos a la sociedad, lo que se quiere es adecuar la sociedad a intereses particulares de una candidatura. Y eso no es posible. Eso es una actitud irresponsable. Es una actitud poco seria. Yo te voy a decir una cosa. Con eso de la ley de partido, yo creo que aquí se está jugando a lo peor. Yo creo que aquí se está jugando a destruir el sistema. Sí. Mira, yo recuerdo que una vez estábamos un grupo de periodistas entrevistando a Leonel y hubo uno de los periodistas que dijo como que aquí el sistema de partido, y Leonel le dijo, no, al contrario, el sistema de partido aquí es muy fuerte. Tanto así que hasta para elegir a una autoridad de la UAS, los partidos intervienen, hasta en un club y en una cosa. Y yo creo que en América Latina, yo creo eso es así como dice Leonel. Aquí, hasta en una junta de vecinos que hay elecciones, usted ve la influencia partidaria. Pero yo creo que aquí se está jugando a destruir el sistema de partido. Yo creo que aquí se está jugando a lo peor. Y te voy a decir una cosa. En América Latina y en otras partes del mundo, el sistema de partido ha recibido fuertes golpes. Y los ejemplos están todos ahí. Yo pienso que esa propuesta de utilizar el padrón de la Junta Central Electoral, ese sería el último tablazo al sistema de partido. Eso sería una agresión directa a la existencia, al fortalecimiento del partido, del sistema partidario. Aquí no se puede estar inventando, aquí no se puede estar planteando adecuar el sistema político del país a un interés particular. Es una irresponsabilidad. Eso debilitaría tanto a los partidos que prácticamente tenderían a desaparecer. Y yo voy a, por ejemplo, en Estados Unidos, si usted quiere ser candidato a una cosa, usted va y se inscribe en un partido, paga unos cuantos y yo te candidato. Porque en Estados Unidos la filosofía es business as business, negocio es negocio. Pero aquí tenemos un sistema, pero en Estados Unidos eso no es problema, porque Estados Unidos tiene un sistema institucional fuerte. Las instituciones funcionan. El sistema regulatorio de Estados Unidos es extremadamente fuerte. Aquí no. Aquí las instituciones son todo lo contrario. Aquí tenemos instituciones muy débiles. Yo pienso que esa posición sería la última estocada contra el sistema de partido. ¿Para qué una persona va a estar inscrita en un partido político? ¿Para qué? Si usted quiere ser candidato, usted va y se inscribe en un partido y ya usted es candidato. Si usted es candidato, es con el padrón de la Junta. O sea, y ahí yo retrotraigo aquello que dijo una vez el doctor Franklin Almeida de la vagancia partidaria. O sea, van a convertir a los partidos en vaca lechera. Simplemente en vaca lechera, una vaca que está acotada ahí, la paran, le sacan la leche y acuéstate hasta mañana a esta misma hora. Si fuera una vaca lechera, esto fuera chulísimo. Digo la vaca lechera porque en un momento le van a sacar el jugo.
le van a ir a sacar el jugo y quédate acostada ahí hasta mañana a esta misma hora que ya te saque el jugo que yo quería. O sea, eso es, hacia ahí es que se está tratando de llevar el sistema de partido. O sea, en este país no se puede estar, en un país donde el sistema de regulación es tan débil que aquí los reguladores son parte de los regulados y los regulados son lo que la regulación. No se puede estar planteando una agresión de ese tipo al sistema partidario. Y aquí usted lo oye con unas teorías que vamos a acabar con la influencia del dinero, que vamos a acabar con esto y que vamos a acabar con ello. Pero a la hora y punto en que los partidos, mire, aquí se va a armar un desorden con ese modelo bueno, el presidente de la Junta Central Electoral dijo que eso sería más costoso que un proceso electoral congresional, legislativo, congresional, municipal y presidencial a la vez. Que una elección de ese tipo sería tan costosa que en este momento tendría un costo de unos 5,000 millones de pesos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Pero estamos hablando de que hay que organizarle una elección al PLD para que el PLD elija a todos sus candidatos. Hay que organizarle una elección al PRD para que el PRD elija a todos sus candidatos. Hay que organizarle una elección al PRM para que el PRM elija a todos sus candidatos. Entonces, la República Dominicana lamentablemente está siendo seriamente agredida por intereses políticos. Y no solamente eso, tú sabes lo que escribe aquí, tuitea un economista, Ivanhoe NG, dice: ley partidos tendría que contemplar fuentes de los 5,000 millones requeridos para primarias abiertas. Esto significa más impuestos. Quizás entonces esta advertencia que hace el economista Ivanhoe me da la respuesta, y a ti, Carolina, que me escribes y me dice que a ti se te ha duplicado a pesar de que vives sola con tu esposo y que tienes hasta nevera inverter y se te ha duplicado la energía eléctrica sin que sin que a ti las autoridades te hayan explicado la razón por la cual te iban a duplicar esa energía eléctrica. Pues mira, la respuesta puede ser esa, que aunque no se lo informen a nadie, ya están buscando los cuartos. Ya el presidente de la Junta Central Electoral dijo que de aprobarse esa ley de partidos con padrón abierto, o sea, con el padrón de la Junta y no el padrón partidario, costaría al país alrededor de 5,000 millones de pesos. Algunos hasta han bromeado con eso. No, pero eso no es broma, ¿no? No, yo sé lo que te estoy diciendo, hasta han bromeado, porque lo que están diciendo, bueno, 5,000 millones, pero sí, si eso es lo que hay que buscar, eso se busca. Y Danilo lo busca. No, es el pueblo que lo... Es el pueblo, porque no es de los bolsillos de Danilo que salen. Es que el gobierno se lo tendría que chupar al pueblo dominicano, que está a punto de explotar, porque ya no aguantamos más. Aquí en este país, la clase trabajadora no puede ahorrar 5 pesos porque todo el sistema te lo chupa, uno por uno. Porque si antes tú tenías que buscar 5,000 pesos para pagar la tarifa energética y tenías 5,000 destinados para cualquier otra cosa, hasta para ahorrar, ahora no, porque usted ya la tarifa se le duplicó y el que pagaba 5 tiene que pagar 11. Tan sencillo como eso. Entonces, Lindsay, es que hay algo. Ni siquiera, vamos a suponer que el presidente de la República tenga la intención
pero es que tampoco puede. ¿Tú sabes por qué no puede? Ujú. Por la suma. El presupuesto, vamos a suponer que el presidente, sí, pero yo lo asumo. ¿Y de dónde lo va a asumir? Solo que haya una reformulación del presupuesto nacional y se dispongan de recursos nuevos, porque estamos hablando de 5.000 millones de pesos, y 5.000 millones de pesos tú no lo mueves, ni siquiera del fondo de la presidencia, así para un sector. Necesariamente, para financiar una actividad de esa naturaleza, necesariamente se necesita, eso como dice Ivanhoe, necesariamente se necesitaría gravar con más impuestos a la sociedad. Porque estamos hablando, a mí me dijo un dirigente importante del PLD, me dijo, no, porque eso se puede financiar sacando una parte del presupuesto de la Junta y una parte del presupuesto de los partidos. Pero los partidos lo que les reparten no son 1.600 millones, son 1.600. Y la Junta todos los años termina con un déficit presupuestario. Sí. Y cuando hay elecciones, ese déficit presupuestario de la Junta se eleva a sumas astronómicas. ¿De dónde rayo entonces va a sacar la Junta? De que para poner una parte para las primarias y los partidos. ¿De dónde van a sacar los partidos para aportar una parte? Eso es un acto irresponsable. Y esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional esa ley en su momento, fue precisamente por la parte financiera. Fue precisamente porque no se hicieron, se hablaba, pero primarias abiertas, pero ¿de dónde van a financiar eso? Bueno, mira, el PRM ha presentado una posición, yo lo decía en el día de ayer. El PRM ha dicho que ellos no están de acuerdo con padrón abierto, o sea, ellos entienden que cada partido debe utilizar su propio padrón. Que sus candidatos lo eligen los PRMistas. Para la escogencia de sus candidatos que van a ser los que van a representar a esa organización política en las elecciones generales. Aquí lo que se pretenden hacer dos elecciones, dos elecciones generales dirigidas por la Junta. Eso es una barbaridad, pero bueno, eso es lo que a grosso modo nosotros podemos ver y nosotros podemos interpretar. Yo no soy abogada, ni lo eres tú. Por eso nosotros invitamos en el día de hoy a un abogado experto en materia de ley de partidos y toda esa cosa, para que nos pueda iluminar y nos pueda hablar, utilizando como herramienta todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, utilizando esa herramienta, la Constitución de la República, para que nos explique qué nos manda esa Magna Carta con la que nosotros debemos siempre hacer armonía en todo cuanto hagamos, incluso en las venideras aprobaciones de leyes, reglamentos. Todos tienen que estar en consonancia, en armonía con la Constitución de la República, porque cualquier otra cosa distinta a esa armonía es violatorio. Entonces, más adelante vamos a hablar con Freddy Ángel Castro para que nos explique el tema. Y yo también, antes de irnos a pausa, quiero decir que ya anoche vi que el proceso culminó tanto de el ingeniero Víctor Díaz Rúa como del empresario Ángel Rondón, y ya están en sus casas, finalmente, luego de guardar prisión sin habérsele juzgado durante más de 3 meses. Ahora, Lindsay, yo te voy a decir una cosa. En este país hay una seria violación a los derechos de los ciudadanos. ¿Tú te imaginas que un juez disponga la libertad tuya? Yo no veo ningún elemento para que Lindsay Casajara esté presa.
yo ordeno su libertad inmediata. Y que después de eso a ti se te retenga 2 y 3 días presa. Bueno, porque en el caso, sí, es violatorio, pero el Pero problema... es una violación grave. Sí, lo que pasa es que como se le puso una... tiene que pagar una... No, pero yo no me refiero solo al caso de ellos. Yo me refiero en sentido general. Que tiene que pagar ¿cómo se dice? Una penalidad Sí, una fianza, una fianza económica. Sí. Y había que buscar la aseguradora. Pero que esas son cosas que deberían de ser, esas son cosas que deberían de ser cuestión de horas. Es que después que un juez ordena una libertad, eso no puede tomar tiempo. Sí, Dice cuando quiere el Ministerio Público, cuando quiera fulano, quiera pensión. Es que una orden de un juez tiene que ser de aplicación inmediata. O sea, eso es una violación. Incluso hay gente que cumple su pena y entonces empieza toda una odisea. En estos casos, me decía ayer una periodista que en estos días salió a relucir una persona que hacía un año que tenía una orden de libertad. Y hace poco que fue que lo pusieron. O sea, en este país hay que legislar o buscar la forma de resolver esas cosas, pero aquí se vive en una violación permanente al derecho de los ciudadanos. Bueno, mira, pero eso estoy viendo ahí que eso que tú señalas de la propuesta del ministro de Trabajo es primera plana de algunos periódicos. Sí. Porque ya se están manifestando en contra de esa posición del ministro de Trabajo. A mí me sorprende. Tenemos que invitar a Pepe para que Pepe nos analice eso. Sí, porque la cuota del 20% para que se amplíe en beneficio de los extranjeros en República Dominicana, eso es una barbaridad. Aquí en este país tenemos dominicanos capaces, de los más capaces, de dirigir cualquier empresa con las complejidades técnicas más exuberantes que tú te puedas imaginar, hasta aquellos del trabajo más simple. Y tú me vas a decir, ¿cuál es la razón por la cual se tiene que ampliar esa cuota del 20-80 o el 80-20? O sea, por cada 100 trabajadores que hay en una empresa, hasta 20 personas de esa empresa pueden ser extranjeras. ¿Y para qué más? ¿Qué tanta complejidad puede haber en una empresa que requiera? Porque no es que tiene que ser así, pero puede llegar hasta ahí. Y Monchi está diciendo que se amplíe, pero ¿cuál es la explicación que él le da? Él no lo pidió, él dijo que hay que hacer una reforma. Pero ¿sustentándose en qué? No, porque esa declaración de Monchi, yo particularmente no me detuve a verla. Oye, ¿por qué viene eso? Ajá. La Asociación de Promotores y Concesionarios de Viviendas, ACOPROVI, y la Asociación de Constructores propuso que para el sector construcción se baje la cuota porque la mayoría de los que están interviniendo en la construcción son extranjeros, en las obras, en las construcciones. Sí. Entonces, José Ricardo Tavera dio una explicación técnica importante. Y fue que él dijo que el artículo 145 del Código Laboral, si no me falla, creo que fue así que dice él, autoriza al Poder Ejecutivo a disponer cambios en esa ley cuando las circunstancias sí lo ameriten. Es decir, si por ejemplo el sector construcción, eso fue lo que yo entendí que dijo José Ricardo Tavera, en un momento dado necesita aumentar la cantidad de mano de obra, el Poder Ejecutivo puede autorizarle por un año, dice no por más de un año, puede autorizarle por un año, por ejemplo, a utilizar X cantidad de mano de obra extranjera y X cantidad de mano de obra dominicana. O sea, y José Ricardo Tavera decía, no hay para qué hacer una modificación a la ley. Lo único que hay que hacer es que el Poder Ejecutivo, cuando lo entienda necesario, lo disponga mediante decreto. Bueno, pero Monchi es abogado. Sí.
Él es Pero a lo abogado. mejor, yo te lo dije, a lo mejor esa declaración la dio después del mediodía. Y por eso planteó una cosa así tan absurda. Bueno, la verdad es que a mí me llamó. Y finalmente, Alexander, qué barbaridad lo que está pasando con nuestras jóvenes adolescentes. ¿Qué Y cosa? estas muertes Otro caso parecido al de horrendas. Emily. Eso fue terrible. Yo no sé si tuviste la noticia anoche, esa familia destrozada, llorando inconsolablemente por la forma en que Pero es evidente 16 años es también evidente tenía. que esas cosas están pasando mucho, porque fíjate que cuando las autoridades salieron a buscar a Emily, se ¿Encontraron dos más? Dos más. Lo, O sea, lo que implica que eso está pasando mucho y las autoridades se están quedando calladas y eso está pasando mucho en nuestras comunidades y en nuestros barrios. sí, sí. Eso de la desaparición de niñas se está convirtiendo en una peligrosa bola de nieve que no se sabe a dónde puede llegar. ¿Y qué están haciendo nuestras autoridades al respecto? ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? ¿Qué políticas públicas se están implementando para frenar ese horror? Pues nos estamos convirtiendo en una sociedad primitiva. El médico que la atendió cuando los familiares llegaron, que fue un accidente, el médico dijo, no, eso no fue un accidente. Pues sí fue Porque ellos la mataron, la violaron y entonces después hicieron creer que fue un accidente, le pasaron por encima. Una barbaridad. Una barbaridad eso. Yo digo, Dios mío, pero es que mira, por ejemplo, en el caso de Emily, ahora hay que 4, dice el abogado de la familia de Emily, que hay 4 implicados más. Él no dio los nombres, pero hay 4 involucrados más, 4 personas más. O sea, están 3 presas y faltan 4 personas. Entre ellos se habla y se dice que el servicio de la casa, que la tía, y me imagino que los que luego fueron a llevar el cuerpo a otro sitio, porque ella habló de que ella pagó una suma de dinero para que ese cuerpo fuera movido del lugar. Sí, porque el muchacho dijo que lo había tirado en el vertedero, después fueron al vertedero y no lo hallaron y después apareció por otro lado, o sea que alguien lo estaba moviendo mientras ya él estaba preso. Sí. Y parece que era la mamá que estaba pagando para que eso suceda. Pero es muy lamentable. Y eso es, Emily, porque las redes sociales se encargaron de hacerlo viral y de que no hubiera forma de que este caso se quedara callado, pasara por alto, una vez más como tantos casos. Sobre todo cuando estamos hablando de personas de escasos recursos, que viven en la parte olvidada de este país, donde la ausencia del Estado es el estado natural de esas comunidades. Muy buena Mismo. Muy buena analogía esa. Eso mismo pasa con las otras muchachitas. Pero ahí poco se ha dicho. Y yo espero que no solamente es que se llegue hasta las últimas consecuencias y las investigaciones se puedan dar de manera fluida. No solamente eso. Es que ya se empiece a actuar para prevenir este tipo de acción que se está volviendo cada vez más común en nuestra sociedad. Una práctica cotidiana en nuestra sociedad. Y eso nosotros no lo podemos permitir. Somos nosotros el pueblo. Igual que como no podemos permitir o debemos de exigir que nos den una explicación con los altos precios de los combustibles, por qué en 2 semanas han subido 12 pesos sin que el barril de petróleo se haya disparado o que la factura energética se haya más que duplicado en nuestras casas. Son cosas que nosotros no podemos callar, que la tenemos que gritar aquí y que de algún modo también las sociedades se van a tener que organizar cada vez más para que los reclamos lleguen y se hagan cumplir, para que las autoridades tengan que actuar sí o sí. Porque si hay que salir a la calle a protestar, a reclamar, pues vamos a salir entonces. No nos podemos quedar de brazos cruzados.
Lo malo de todo es que hasta el grupo de los verdes está salpicado de cuantos colores puedan haber, porque los mismos grupos políticos y los afectados de ciertas cosas van y se meten. Yo me encontré con uno de los reformistas aliados a este gobierno que se reía y decía de las barbaridades que ellos estaban haciendo, contratando grupos de tigres para que se metieran allí, representando a tales cosas para desacreditar a otros políticos. Todo ese tipo. Y eso no se puede evitar, pero son de las cosas que pasan solamente en la República Dominicana. Vamos a ir, Alexander, a una breve pausa y tras ella venimos a conversar con un experto en materia electoral, en todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, lo que establece, ley de partidos, un abogado que además escribe muy bien, Freddy Ángel Castro. Con él vamos a conversar tras la pausa.